donante. Este es otro video del doctor César Hernández, que me lo compartió, que es. Entonces, acá el doctor primero marca la córnea para trepanar, coloca viscoelástico por encima de la superficie ocular, trepana la córnea, luego retira los restos con tijeras. También esta pupila tampoco dilataba mucho, libera las adherencias que tenía, hace la capsuloresis anterior como puede. Vemos que es un poco difícil, no todas dilatan. Y luego saca la catarata, hace una extracción de la catarata, coloca más viscoelástico, siempre colocando viscoelástico en la cámara anterior para tener una buena cámara y permitir visualizar bien, como se ve ahí. Y luego se colocan el lente intraocular de 3 piezas. Ujú. Acá cabe resaltar que el punto más importante siempre va a ser el segundo punto, ¿no? Los dos primeros, pero principalmente el segundo punto, porque esto va a depender la regularidad de la córnea. Como había comentado, una de las complicaciones más frecuentes que vamos a encontrar en las cirugías triples convencionales es un desgarro de la capsulorhexis. Acá vemos que se está haciendo una cirugía, la capsulorhexis anterior, y vemos aquí cómo se le corre, ¿no? Y no se puede determinar la capsulorhexis circular. En este caso, hay otras alternativas para poder solucionar esto. Hay una microtijera, se intenta terminar la capsulorhexis de manera manual. Y vemos que sí se pudo, ¿no? Y después se extrae la catarata. Entonces, también tenemos la cirugía triple combinada con la DAL como alternativa a estos pacientes cuando tenemos el endotelio sano. En estos casos tenemos dos opciones, ¿no? La primera opción sería realizando la técnica del Big Bubble con una burbuja tipo 2. En este tipo de burbuja, como es una burbuja que se produce debajo de la capa de DUA, realmente no se sabe si realmente estás ahí, pero si en caso fuese este el caso, hay mucho riesgo de que haya una rotura de la DSM, porque la DSM no solamente colocando viscoelástico podría romperse. Entonces no es la técnica muy de elección realmente. Siempre se intenta por lo menos conservar la capa de DUA porque esta puede aguantar hasta 700 milímetros de mercurio. Entonces en la segunda opción lo que se hace normalmente es trepanar la córnea 400 micras más o menos, dejando un colchón de estroma en la parte de atrás. El diámetro como máximo debe ser de 8 milímetros porque nos deja un pequeño espacio cercano al limbo para poder hacer las incisiones de la faco. La delaminación va a ser de manera manual con un mini crescent hasta poder visualizar mejor las estructuras, a poder realizar por lo menos la capsulorhexis. Se cubre la córnea con viscoelástico, se usa azul de tripán. Hay que tener mucho cuidado cuando se realicen las incisiones porque podemos invadir el área de la trepanación y normalmente se puede usar los facos con los mismos parámetros. No se recomienda tampoco lentes multifocales y se completa la disección hasta DS con la técnica divide y vencerás. El botón corneal que se coloca normalmente se recomienda. Se puede colocar un botón corneal igual al receptor, pero la literatura nos dice que podemos colocar un botón corneal de 0.25 mayor que el receptor. Entonces, acá tenemos un video
de cómo es la técnica. Acá hacemos la trepanación de la córnea. De manera manual con un mini crescent vamos, vamos pelando, sacando este estroma, esta parte anterior de la córnea. Vemos que todavía está un poco opaca, no nos va a permitir bien la visualización, entonces podemos todavía sacar un poco más de estroma de manera manual. Ya cuando vemos que hay una buena visualización, podemos colocar viscoelástico encima para que nos haga un efecto de lupa y realizamos la cirugía de catarata con los mismos parámetros, ¿no? Tiñendo la córnea, tiñendo por dentro con azul de tripán, se hace ahí la hidrodisección. En este caso estuvieron hidratando la córnea de manera continua para poder visualizar bien. Ahí está realizando la capsuloresis anterior, circular continua. Realiza una técnica de chop vertical. Retira los restos de la corteza. Coloca un lente intraocular de una pieza. Acá hace la técnica del Big Bubble. Como pudo ver, no se formó bien la burbuja acá en la parte encima de la DSMET, entonces se llenaron de burbujas también en la cámara anterior. Entró un poco de aire por la incisión principal que tenía contacto con el lecho. Entonces se hace esta técnica con mucho cuidado que se llama divide y vencerás, más o menos partiendo del centro hacia los lados cardinales, ¿no? Entonces vemos aquí que esta es la capa de duda, mira, que está colocando burbuja debajo para poder retirarla. Esta capa es bastante dura. Y al final ya se le va retirando poco a poco, de manera manual, con mucho cuidado, hasta conseguir esta transparencia, ¿no? Ya después colocamos el botón corneal y se colocaron puntos en las heridas. Este es un estudio que se hizo, que se publicó en el Cataract Surgery, Cataract Refractive Surgery. En este estudio se vieron pacientes que tenían ectasias corneales y a la vez tenían catarata. Estos pacientes se les practicó una triple DALC con la técnica del Big Bubble y se vio que estos pacientes, a pesar de que tenían una ectasia avanzada y catarata, con esta técnica tuvieron muy buenos resultados, ¿no? Y se recomendaba mucho realizar esta técnica a cámara cerrada con resultados visuales muy buenos. Este otro estudio que se hizo en la India es un estudio de cohorte retrospectivo que se evaluaron pacientes que se les realizó una cirugía de catarata combinada con DAL en opacidades corneales. Acá se vieron 20 pacientes. De estos 20 pacientes, los grados de catarata iban más o menos desde 2 hasta 4. ¿Qué es lo que se vio en estos pacientes? Se vio que la agudeza visual en el postoperatorio realmente la gran mayoría fue muy buena. Acá, como vemos, de los 20 pacientes, el 18 pacientes presentaron 20-60 o mejor, ¿no? Por lo menos 2 pacientes hasta llegaron a 20-30 de agudeza visual. Entonces, los resultados se vio, ¿no?, que eran alentadores en pacientes que tenían patología corneal y lenticular coexistente, y los mejores resultados se vieron en pacientes que no tenían cataratas tan duras. Los que tenían la catarata de grado 4 realmente no les fue tan bien en cuanto a la agudeza visual, pero los que tenían hasta grado 3, 2, 3 tuvieron mejores resultados, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué podemos deducir de la técnica de DAL combinada con la FACO? Que realmente tiene que haber una evaluación minuciosa. La decisión al final es difícil si realizarla el mismo acto quirúrgico o en 2 tiempos. Siempre programarla en 2 tiempos nos va a dar un plus, que es calcular el lío de manera más exacta. En caso de realizar un solo procedimiento, tenemos que ver que el endotelio esté sano. Y en comparación con el triple convencional, el triple convencional siempre va a tener un alto riesgo quirúrgico y debe reservarse para casos de endotelio afectado.
Ahora tenemos nuevas cirugías triples en donde combinan la cirugía de catarata con una DISAEC o una DIMEC. Por ejemplo, en este estudio, en un estudio que también se hizo en la India, una serie de casos en donde compararon la técnica de DISEC, solamente la técnica de DISEC, con pacientes que recibieron la cirugía convencional. Acá se estudiaron 21 pacientes, me parece. Ah, no, acá estudiaron 54 pacientes con la triple nueva, con la DISEC, y 26 con la triple convencional. Se vio más o menos que, bueno, con la agudeza visual era muy diferente también. En lo que se le hizo la triple nueva, la agudeza visual era mejor. También recuentos de células endoteliales no había mucha diferencia. ¿Qué se vio en el postoperatorio? En la agudeza visual le fue mucho mejor a los pacientes que recibieron la triple nueva, llegaban hasta 20-30 más o menos, en comparación con la triple convencional, que llegaban hasta 20-125. Se observó también un mayor valor de cilindro y queratometría en los pacientes que recibieron la triple convencional, a los que se les realizó, y también una mayor tasa de complicaciones con respecto a la triple nueva, ¿no? Que en la triple nueva no se observaban muchas complicaciones, por lo menos solamente se vio un caso de una uveitis postoperatoria, un caso de glaucoma secundario, en comparación con las convencionales que sí tuvieron varios casos reportados, ¿no? Con una P significativa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja, ¿no?, de la cirugía triple nueva, en este caso de la DISEC? No altera la superficie corneal, no va a haber una herida de espesor total y no es un procedimiento a cielo abierto, ¿no? Es más segura que el triple convencional porque hay menor riesgo de complicaciones intra y postoperatorias y la rehabilitación visual va a ser más rápida con resultados refractivos más predecibles. Este es otro estudio. Este estudio se realizó, me parece, este es un estudio a gran escala donde comparan los pacientes que se los operó de DISAEC eh, se quiso ver aquí más que nada la constante del lente, comparar la constante que te daba la fábrica con otra constante y ver cómo le iba en cuanto al cálculo de los lentes El melting nomás. que se les introducía. Este es un estudio de serie de casos retrospectivo en 22 pacientes con distrofia de Fuchs. Que se vio, acá vemos que la agudeza visual fue muy buena en el postoperatorio en estos pacientes. El cilindro esférico también fue bastante predecible. Entonces, acá vamos de frente a explicar. La fábrica más o menos estaba una constante de 119.4. Entonces, en este estudio probaron con una constante de 120.9 para hacer el cálculo del lente. Entonces, se vio una diferencia bastante significativa, ¿no? Que por lo menos en comparación con los pacientes que tenían esta constante, más o menos el doble de los pacientes llegaban hasta una agudeza visual muy buena, de menos de un 0.5 dioptrías de residual, como podemos ver acá. Entonces, la gran mayoría de pacientes que utilizamos esta constante de 120.9 para el cálculo del lente, recibieron el 80% más o menos, el 83%, tuvieron una buena agudeza visual y con una refracción residual de menos de una dioptría en comparación con la otra constante, ¿no? Igual acá más o menos el 43% presentó una refracción residual de menos de media dioptría, ¿no? Entonces, la optimización de la constante de LIO mostró una precisión significativamente mejorada en los pacientes con esta nueva constante comparados con el LIO del fabricante. Esto ayuda bastante a a mejorar los resultados refractivos postoperatorios en pacientes sometidos a una triple DISAEC. Este es otro estudio, una serie de casos, esta sí se realizó en Alemania.
Acá se estudiaron 21 pacientes y se vio más o menos cómo los vieron en 3 meses, ¿no? Y querían ver cuál era lo siguieron en 3 meses y querían ver cómo era la agudeza visual en estos pacientes. Acá podemos ver en esta curva de acá, todos los pacientes en el preoperatorio tenían unas agudezas visuales más o menos de 20/80 o 20/50, la gran mayoría más de 20/50, ¿no? A los 3 meses lo que vieron era que la gran mayoría de pacientes, como se ve acá, todos los puntitos que caen acá, de, presentaban una agudeza visual de 20/30 o mejor. Pacientes posoperados, de más o menos iba en promedio de 20/60 del preoperatorio a 20/30, con un P significativo. Y en cuanto al equivalente esférico, todos iban acá entre más o menos 0.45 más menos 1 dioptrías, después de los 6 meses del postoperatorio. Entonces, esta serie de casos, siguiéndolos en 6 meses, el ISAE sugiere que proporciona una rápida rehabilitación visual con resultados refractivos predecibles, ¿no? Una mejor refracción al final de los 6 meses. Entonces, este es un video que les muestro del doctor Martín Arroyo. El paciente tenía ojo único, uveitis, sinequias posteriores, glaucoma avanzado y catarata de cuarto grado. Primero, como vemos que el epitelio está afectado, no nos permite una buena visualización, retiramos el epitelio. Aquí con Google vamos retirando las sinequias. Vemos que no hay una buena dilatación, utilizamos ganchos retractores de iris para poder tener una mejor visualización y poder hacer una buena capsulorrexis circular. En este caso fue continua. Ahí se está haciendo la capsulorrexis. Se extrae la catarata mediante técnica de FACO. Se introduce el lente. Se realiza una desmetorrexis, donde estamos viendo acá cómo extraemos la DSMET, se coloca en la superficie corneal para ver que esté completa. Normalmente se le administra azul de tripán para ver que esté bien. En la córnea introducimos aquí la córnea que vamos a introducir adentro, que en este caso va a ser endotelio, DSMET y un poco de estroma. Ampliamos la incisión por el lado nasal y con otra pinza la vamos introduciendo en la cámara anterior, ¿no? El nuevo botón corneal. En este caso un botón endotelial. La situamos en el centro y colocamos una burbuja, cerramos incisiones. Primero se cierran las incisiones y luego se introducen burbujas por debajo del botón endotelial y ahí termina la cirugía. Como otra cirugía triple nueva que vamos a tener nosotros también es la DIME combinada con cirugía de catarata. Este es un estudio donde se vieron pacientes con distrofias de Fuchs, 61 ojos, donde 60 tenían distrofia de Fuchs y uno tenía una queratopatía bulosa. Entonces, se le hizo un seguimiento a estos pacientes al primer mes, a los 3 meses, a los 6 meses. ¿Qué es lo que se vio? Se vio que en estos pacientes al primer mes, por lo menos la agudeza visual mejor corregida, iba mejorando, ¿no? Iba mejorando en torno al paso de los meses con una P significativa. ¿Qué más se vio en cuanto a la pérdida de células endoteliales? Que solamente hubo pérdida al primer mes. Después del primer mes ya no hubo pérdida de células endoteliales. Igual en el espesor corneal central, también solamente hubo una disminución en el primer mes, el resto ya no hubo cambios significativos. Igual en el equivalente esférico, solamente se vio entre el primer y el tercer mes, después no. En cuanto a los cambios significativos, a los cambios en al cilindro refractivo,
En el primer mes se vio un cambio significativo del cilindro. En los siguientes meses ya esto se había estabilizado. Y en cuanto al cilindro topográfico, recién vimos cambios al sexto mes. Esta es una cirugía de DIMEC combinada con una FACO, con una OCT de cemento anterior acoplada al microscopio, intraoperatoria. Entonces, acá primero vemos que el OCT nos está diciendo, ¿no? Nos está graficando más o menos las capas de la córnea, cómo está en ese momento. Está funcionando bien. Entonces, con este anillo de Thornton, fijamos la córnea, fijamos el ojo para poder tener una mayor estabilidad. Hacemos la capsulorhexis anterior. Se realiza la técnica de FACO, se introduce el lente, todos los mismos pasos como si fuera una FACO normal. Muy bien. En este caso se puede también hacer una iridectomía quirúrgica para tener un mejor control de la pio postoperatoria. Acá la realizó con la Sinski. Ahí vemos la iridectomía. Se aspira. Se coloca visco para tener una buena cámara. Luego se hace un marcado de la córnea para poder luego hacer la desmetorrexis con una Sinski invertida. Vemos que acá introduce la Sinski en cámara anterior y luego va siguiendo los límites que se marcó anteriormente en la córnea, en la superficie. Hace movimientos circulares, así metiendo primero la Sinski invertida y luego haciendo esto en forma de parabrisas. Ya aquí ya terminó la desmetorrexis y está retirando, ¿no? la córnea, el pedazo de DSM de manera manual, ¿no? Entonces acá hace un stop para poder ver en el OCT y ve en esta parte de aquí si realmente se ha desprendido la DSM y efectivamente se ha desprendido la DSM. Lo comprueba, entonces continúa con la cirugía. Está retirando la DSM. Adelantar un poquito. Ahí la retiró. Siempre se presenta en la superficie para ver que esté completa. Se tiñe con azul de tripán para ver que esté todo completa la DSM que hemos sacado. Entonces luego se enrolla y se saca. Y aquí en este caso si trajeron allá se retira ahí el visco que estaba adentro. Se retira todo el visco. Bien. Se amplía un poco la incisión para vertir acá la nueva córnea, el nuevo botón endotelial. Este botón ya vino precargado. Entonces se introduce este botón endotelial nuevo. Se hacen pequeños toques a la córnea para que este se despliegue y se adhiera. Se cierra la córnea, la incisión principal. Luego de que esta se abrió y se adhirió al endotelio, se coloca una burbuja detrás. Entonces nuevamente vemos aquí en el OCT que el nuevo botón endotelial está adherido correctamente, ¿no? Y así terminó. Entonces, ¿qué concluimos con la triple nueva con DIMEC? La que presenta una mejor agudeza visual, mejor corregida a los 6 meses. Esto se comparó con la DIMEC única, donde no se realizó ni cirugía de catarata, realmente no hubieron cambios significativos, es prácticamente como hacer un trasplante sin cirugía de catarata. No hubieron complicaciones no aumentaron las tasas de complicaciones ni la pérdida de células endoteliales.
Esto es importante en los siguientes meses, en los siguientes años, para que no haya un rechazo temprano y haya una recuperación visual más rápida también. Entonces, no hubieron cambios significativos en la refracción. La rehabilitación visual fue bastante corta, el tiempo fue bastante corto, y se recomienda realizarla en todos los pacientes con difusión endotelial y catarata concomitantes, pero que no hayan tenido ningún procedimiento anterior, que no hayan sido, no hayan tenido, digamos, una uveitis o posoperado de trave, o que tengan válvulas, normalmente en ojos que están bien, ¿no? En casos, se reserva para casos especiales. Entonces, también se ha visto que es el método de elección por encima del DISEC, ¿no? Y bueno, eso es todo. Realmente es un pequeño resumen de las alternativas que tenemos cuando tenemos un paciente con OPCA corneal y también catarata, ¿no? Y esto es nuestro hospital, nuestro querido hospital, el Hospital Loaiza, y acá pues, ¿no? El staff del servicio. Gracias. Muchas gracias, doctora Anthony. En realidad ha sido una ponencia excelente. Como contamos con la presencia del doctor De Witt, doctor Guillermo Barriga, doctor Alfredo Terán, no sé si ustedes tienen algún comentario, algún aporte extra que hacer en estos momentos. Yo cedería la palabra a nuestro invitado, el doctor De Witt, por favor. Gracias. Es un tema muy interesante. La revisión creo que la hizo muy bien Anthony. Abarca mucho porque son muchas patologías y comúnmente tenemos involucrado el cristalino cuando tenemos algún paciente con alguna patología de cristalino y córnea, ¿no? Digo, de córnea. Y aquí es importante evaluar cuándo vale la pena hacer directamente la catarata en un primer tiempo. Esto tiene que ver mucho con la funcionalidad del paciente. Muchas veces el estatus del otro ojo es lo que obliga al plan. Y bueno, también se me hizo muy buena la revisión. En realidad, todo lo que concierne al DALC, quisiera aclarar que esto es una cirugía muy difícil, cuando aún en manos de un experto, cuando uno plantea hacer un DALC, siempre existen las posibilidades de terminar en una penetrante, y eso es algo que el paciente tiene que saber antes de entrar a la cirugía, porque muchas veces es con anestesia general y no se puede despertar al paciente para avisarle el cambio de plan. Lo que sí es más cotidiano es el triple con procedimientos endoteliales. Y yo diría que hoy por hoy el estándar de oro es el de SAEC. Es algo que comentábamos con Anthony en estos días, que el hecho de lograr la automatización del corte fue lo que impulsó esta cirugía a la popularidad, porque en el momento en que el corte fue automatizado, se dio el salto a que los bancos de córnea prepararan los tejidos, y eso hizo que se universalizara más, quitándole al cirujano la responsabilidad. Y bueno, la otra situación así en específico que quería comentar en el tema es lo concerniente con DIMEC, ¿no? Realmente en nuestro medio es raro encontrar. En la Ciudad de México hay una muy baja incidencia de FUCS, realmente un FUCS, ¿no? Muchas veces lo confundimos con córnea gutata, pero yo me refiero a un FUCS clínico. Y por ende, el DIMEC no es una cirugía tan común. En nuestro medio, lo más común es encontrar endotelios descompensados más por
problemas de glaucoma, ya sea por intervenciones o por cierres. Pero la revisión se me hizo muy completa. Los cálculos de lente intraocular son más precisos mientras menos invasiva es la cirugía, en un procedimiento triple con extracción de cristalino y penetrante. La meta es equivalencia esférica. Realmente más allá es muy difícil de lograr. Y las técnicas como el DSAEC y el DIMEC permiten que la córnea no cambie tanto después de la cirugía y por lo tanto una precisión más estricta con los cálculos de lente intraocular. Pero preferiría más bien que abriéramos a preguntas o comentarios de los residentes y asistentes. Ok, Alfredo, no sé si tienes algún comentario sobre la presentación antes de pasar a las preguntas. No, doctor. Básicamente lo que comentaba el doctor DeWitt, esa optimización que se hace en el estudio que presentó Anthony es debido al shift hipermetrópico, ¿no? que se da por el adicionar el tejido del estroma en el DISAEC, que más o menos sabemos que es de 1, de más 1, más 1,25, por lo que cuando hacemos el cálculo del lente, en realidad en la práctica diaria no optimizamos la constante, sino lo que hacemos es calculamos el lente para un -1 o -1,25, ¿no? Eso es todo, básicamente. Nancy, ¿hay alguna pregunta? No, doctor, por el momento no tenemos ninguna. A mí me gustaría saber, ustedes saben, yo no soy especialista en segmento anterior en córnea, pero escucho y leo mucho sobre, por ejemplo, las ventajas que ha tenido la introducción del femtoláser en la cirugía de córnea. ¿Qué comentarios podrían tener ustedes con respecto a una tecnología que es poco accesible, pero de la que se habló mucho hace un tiempo? Ha parado esto, pero de todas maneras se sigue sabiendo que es una opción. No sé, doctor DeWitt, ¿qué opinión le merece a usted esta tecnología? Pues sí tengo experiencia con femtoláser en córnea. A nivel de queratoplastia penetrante se habló mucho de las ventajas de los perfiles complejos como zigzags o top hats, sombreros, hongos, en aras de hacer más superficie de contacto en la herida. ¿Sí? Y realmente lo que ha pasado con los años es que no ha demostrado ser mejor que un trépano metálico, De acuerdo. ni en astigmatismo, ni nada de los parámetros importantes. Si acaso creo que se logra un retiro de suturas más temprano, pero realmente en ese sentido, en penetrante jamás ha hecho un salto al estándar. Como usted dice, doctor, bueno, primero es una tecnología que no es barata, Así es. pero más importante yo no creo que sea en esta situación específica lo económico, sino más bien el hecho que no logró ser mejor que la navaja. Con respecto a los endoteliales, el femtoláser tiene poca utilidad realmente porque la extracción que hacemos de la córnea receptora normalmente solo es la DSMET y para esto pues necesitamos una maniobra con un Sinskey invertido. Hoy en día tenemos en mente empezar a usar el F200, que es el femtolasic de Alcon,
para divolquear, disculpen el anglicismo, un filete interno en una córnea con un problema más crónico y probablemente fibrosis, a manera de no solo extraer la DSM del receptor, sino extraer una lamela y poder colocar una lamela. Pero las condiciones para esto no va a ser una cirugía común tampoco. Yo no creo que se gane el estándar. Y sí, realmente en este sentido, el femtosegundos diría que es más práctico para cirugía refractiva hoy en día, ¿no? Para los procedimientos en córneas de cirugía refractiva. De acuerdo, de Doctor, acuerdo. Gracias, doctor. Mariel. Tenemos un par de preguntas, doctor. La doctora Blanca Alzamora, que también es parte de nuestro staff de médicos, preguntas en el medio actual, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que más se está utilizando con respecto a estas técnicas quirúrgicas y qué complicaciones más frecuentes ha observado? sí, Bueno, doctor. como decía, yo realmente el DSAE, que es el estándar de oro actualmente en nuestra práctica, porque primero es una curva de aprendizaje un poco más corta que el DIMEC, y sobre todo que el DIMEC es para ojos muy bonitos, es así como las series holandesas que son ojitos azules, cataratas de un palito, que no es nuestro día a día. Yo normalmente en nuestro hospital la causa más común de hacer un trasplante endotelial son tubos valvulares o complicaciones de una primera cirugía de catarata, ¿no? Pero sí, realmente, y esa es otra situación, que las series de DIMEC muestran mejores agudezas visuales que de SAEC. Y sí, aunque la córnea anatómicamente queda mejor en un DIMEC y hay ese punto específico, como decía Alfredo, no hay un cambio hipermetrópico. También hay que recordar que las series de DIMEC normalmente son ojos con ninguna otra comorbilidad, ¿no? Entonces, ojos que normalmente pues no entran en nuestra práctica cotidiana, más a nivel de nuestras instituciones, ¿no? Doctor, gracias. Y tenemos otra pregunta más. Dice, en cuanto a las aberraciones postquirúrgicas, ¿en cuál de las dos técnicas se van a presentar con mayor frecuencia? Entre DSAEC y DIMEC, DSAEC. No solo está el cambio hipermetrópico, sino también está esta interfase estroma-estroma, ¿sí? Es un poco el paradigma del DALC. El DALC es más seguro que la QPP y es casi tan eficiente como la QPP. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente los pacientes con queratoplastia penetrante tienen mejores agudezas visuales porque no tienen una interfaz, ¿sí? Pero bueno, realmente en el DSAEC la interfase no suele ser un problema tan importante de sensibilidad al contraste como en las queratoplastías lamelares anteriores. Doctor, yo quería también complementar la pregunta de la doctora Alzamora. Lo que hemos visto, por lo menos en el hospital, nosotros con el doctor Alfredo Terán, también nuestra casuística es muy parecida a la de México, ¿no? Las queratopatías bulosas son el pan de cada día que hemos tenido ahí en la unidad de trasplante. Hemos realizado también una DIME combinada con una FACO en un paciente un único paciente que tenía un ojo, digámoslo así, sin ninguna patología previa, sin ningún procedimiento previo y quedó muy bien. Pero el pan de cada día siempre ha sido realizar una QPP combinado con una extracción a cielo abierto, ¿no?
y las complicaciones que hemos visto más frecuentes ha sido por lo menos en los 20 pacientes que hubo, o sea, que estamos haciendo la revisión, hemos visto por lo menos 2 o 3 casos de glaucoma secundario, ¿no? Que es lo más frecuente. Y bueno, el paradigma de ambas cirugías, la complicación es el dislocamiento del tejido. ¿Sí? En ese sentido, eso es lo que en el postoperatorio inmediato el cirujano de endoteliales revisa, ¿no? Que el tejido no tengamos que reburbujear ese tejido. Sí. Bien, doctor. Muchas gracias, en realidad. Por el momento no hay más preguntas en el chat. No sé si alguno quisiera hacer algún comentario final. Doctor Barriga, doctor Alfredo Terán. No, yo solamente agradecer tanto al doctor David como a Anthony y a Alfredo por su presencia en esta mañana y bueno, esperar que podamos contar siempre con ellos para futuras presentaciones, ¿no? Especialmente muchas gracias, doctor DeWitt. Al contrario, gracias por la invitación. Te felicito, Anthony. Alfredo, me da mucho gusto saludarte de nuevo y pues estamos en contacto todos. Gracias. Así será, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor DeWitt. Muchas gracias, doctor Alfredo Terán, por su presencia. Doctor Anthony, gracias. Doctor Guillermo de Barriga, bueno, para comunicarle que mañana contamos con la presencia del licenciado Pablo Amado, él nos va a exponer sobre características de los lentes de Alcon. Ok. Mañana a las 7 entonces. Sí, doctor, 7 de la mañana. Listo. Hasta mañana entonces. Les ha quedado Gracias todo a claro todos. a los residentes, doctor. Les voy a hacer las preguntas cuando me toque. Muy bien. Está bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Hasta luego, doctor.